Octubre de 2014. Televisa contaba con una telenovela de máxima audiencia. Millones de pesos estaban en riesgo. Una dupla protagónica que el público comenzaba a aceptar y un apellido que parecía sinónimo de triunfo. Pedro Fernández, el prodigio infantil, el charro perfecto, el hombre hogareño que durante décadas proyectó una imagen pulcra, devota, intocable. Y de repente, todo colapsó. Pedro abandonó hasta el fin del mundo cuando el rodaje aún respiraba día a día bajo los reflectores del foro. Explicó que era por motivos de salud. Mencionó agotamiento, cansancio, un organismo que ya no resistía más. Pero en los corredores de la televisión mexicana comenzó a circular otra versión mucho más incómoda, que detrás de esa partida no había únicamente un médico, ni un contrato, ni un tropiezo laboral, sino un hogar cerrado desde adentro, una esposa señalada por los medios como excesivamente celosa, unas hijas presentes en los llamados de grabación y una sombra con nombre propio, Marjor de Sousa. Pero esta no es únicamente la crónica de una novela interrumpida. Es la historia de cómo José Martín Cuevas Cobos, aquel pequeño que subió al escenario a los 7 años, acabó transformado en un hombre incapaz de romper la jaula que él mismo contribuyó a levantar. Hoy descubrirás 4 puntos clave. Primero, cómo aquel niño apodado Pedrito Fernández aprendió a entonar canciones para multitudes mientras por dentro cargaba soledad, alejado de sus padres, alejado de una niñez común. Antes de continuar, si te está atrapando esta historia, suscríbete a Artistas al Descubierto. Aquí destapamos las verdades detrás de los ídolos que crecimos admirando. Segundo, cómo su unión conyugal con Rebeca Garza Vargas pasó de parecer un cuento ideal a convertirse, según versiones del ambiente artístico, en una estructura donde cada escena, cada beso y cada decisión parecían estar bajo vigilancia. Tercero, porque en 2024, su propio progenitor, José Luis Cuevas, apareció solicitando disculpas de manera pública, y Pedro contestó como si el vínculo de sangre ya no tuviera camino de vuelta. Y cuarto, el conflicto más doloroso. Osmara, Christopher Dubois, el pequeño Martín Valentino y las denuncias que transformaron a un nieto en el eje de una disputa familiar. Pero antes de comprender esa jaula dorada, hace falta regresar al origen, cuando Pedro todavía era un chiquillo y pensaba que los aplausos podían sustituir un abrazo. Todo empezó mucho antes de Televisa, mucho antes de Marjor de Sousa, mucho antes de que la prensa lo bautizara como el hombre que obedecía en exceso dentro de su propio hogar. Todo arrancó cuando José Martín Cuevas Cobos todavía no era Pedro Fernández. Era apenas un chico de Guadalajara con una voz cristalina, una mirada sumisa y una infancia que empezó a transformarse en negocio antes de que pudiera comprender el significado de la palabra destino. Tenía 7 años cuando el engranaje se puso en marcha. 7. A esa edad, otros pequeños aprenden a perder dientes de leche, a perseguir un balón, a esconderse bajo la mesa cuando los mayores discuten. Él aprendió a cantar ante extraños, a sonreír aún con sueño, a vestir un traje que le sobraba de tamaño y a comportarse como artista cuando aún necesitaba que alguien lo abrazara como hijo. Y así surgió el nombre Pedrito Fernández. No era un chico cualquiera, era una marca registrada. Pedro por Pedro Infante, Fernández por Vicente Fernández. 2 titanes cargados sobre los hombros de un pequeño que apenas comenzaba a mirar el mundo. Imagínalo por un instante. Un niño de 7 años soportando el peso simbólico de 2 ídolos nacionales. No le habían dado un nombre artístico, le habían entregado una deuda. La televisión lo idolatró. Las disqueras lo vieron como una promesa. El público percibió ternura, talento, porvenir. Pero tras los aplausos existían horarios, viajes, camerinos, contratos, adultos discutiendo de dinero, ventas, presentaciones, giras. Y en medio de todo eso, un pequeño que asimilaba rápido una lección despiadada. Si cantaba, lo querían. Si obedecía, lo aplaudían. Si rendía, valía. Su padre, José Luis Cuevas, según los relatos recuperados con el paso del tiempo, no quedó en la memoria de Pedro como esa figura protectora que resguarda al hijo cuando el mundo comienza a devorarlo. Fue más bien la presencia asociada al impulso profesional, a la carrera, al manejo de negocios, a esa etapa donde el pequeño dejó de pertenecer únicamente a su casa para pertenecer a un escenario. Y ahí surgió la primera fisura. Porque una cosa es alcanzar éxito, y otra muy distinta es crecer acompañado. Pedro logró lo primero demasiado temprano. Lo segundo, según su propia herida, no llegó como él lo requería. A los 8 años, cuando muchos chicos todavía temen dormir a oscuras, él ya conocía aeropuertos, hoteles, escenarios distantes.
Se habló de trayectos internacionales, de giras fuera del territorio mexicano, de funciones donde el pequeño Pedrito debía subir al escenario como si en su pecho no existiera el miedo. España, el continente europeo. Nombres gigantescos para un chico que tal vez solo anhelaba volver a su cama. Reflexiona sobre eso un instante. La gente contemplaba al prodigio infantil, veía el sombrero, la sonrisa, la voz afinada, pero nadie observaba la habitación de hotel cuando se apagaban las luces. Nadie notaba la maleta abierta en un rincón. Nadie percibía el silencio posterior al aplauso. Nadie veía al pequeño cuestionándose por qué los adultos encargados de cuidarlo no estaban siempre presentes cuando llegaba el miedo. Se cuenta que aquellos años le dejaron una marca difícil de borrar, la de haber sido arrojado al mundo demasiado pronto, la de haber comprendido que los lazos de sangre también podían abandonar, la de haber descubierto que incluso un padre puede estar cerca del negocio y lejos del corazón. Y cuando un chico aprende eso, no queda intacto. Puede madurar, puede volverse célebre, puede colmar palenques, grabar álbumes, ganar reconocimientos, transformarse en rostro querido de México. Pero en algún rincón de su memoria, persiste aquel niño que aguarda en una habitación desconocida, con la garganta fatigada y el pecho oprimido, preguntándose por qué nadie acude a rescatarlo. Por eso, con los años, Pedro comenzó a voltear hacia otra figura, su abuelo materno. Para él, ese hombre encarnó lo que sentía no haber recibido de su padre: refugio, guía, presencia, una mano que no parecía empujarlo hacia el escenario, sino sostenerlo cuando el escenario concluía. Y esa sustitución no fue un simple detalle familiar, fue una declaración emocional. El padre biológico quedó marcado por la ausencia. El abuelo ocupó el sitio de la lealtad. Ahí radica la raíz de todo. Antes del esposo controlador, antes del artista que abandonó una novela, antes del hijo que años más tarde escucharía un ruego público de perdón y respondería con frialdad. Antes del abuelo señalado por algunos de ocupar un lugar ajeno en la vida de un pequeño. Primero existió Pedrito, el niño que aprendió a obedecer para sobrevivir. Y cuando un niño asimila que obedecer evita el abandono, de adulto puede confundir control con amor. Puede creer que una jaula también protege. Puede entregar sus decisiones a quien le garantice estabilidad. Puede cerrarle la puerta a su propia sangre para no volver a experimentar el caos de aquella niñez. Pero antes de que esa herida se convirtiera en distancia, antes de que el niño abandonado se transformara en un hombre dispuesto a cortar raíces, surgió una mujer que parecía traerle justo lo que más anhelaba: orden, familia, pertenencia. Y ahí comenzó la segunda prisión. Tras aquella infancia fracturada, Pedro no buscó una mujer, buscó un hogar, buscó una puerta cerrada contra el bullicio del mundo. Buscó algo que le ofreciera lo que los escenarios jamás pudieron regalarle: pertenencia. Y fue entonces cuando apareció Rebeca Garza Vargas. Para el público resultó una historia impecable. El prodigio que había sobrevivido a la fama prematura, el cantante que no se extravió en los excesos, el galán que parecía diferente a todos los demás, encontraba por fin una existencia ordenada, una esposa, 3 hijas, una familia que sonreía en las fotografías como si nada pudiera perturbarla. Si esta historia te está enganchando, no olvides suscribirte al canal Artistas al Descubierto y activar la campanita para no perderte los próximos casos. Osmara, Gema y Karina crecieron dentro de esa imagen cuidadosamente iluminada, mientras Pedro se mostraba ante México como el hombre que había conseguido algo casi imposible en el espectáculo: sostener un matrimonio estable durante décadas. Y eso, en la televisión mexicana, valía oro puro. Porque mientras otros artistas ocupaban portadas por rupturas, infidelidades, demandas y escándalos, Pedro comercializaba otra cosa. Vendía tradición, vendía fe, vendía mariachi, hogar, esposa, hijas, misa, familia. El hombre correcto, el hombre íntegro, el hombre que regresaba a casa tras cada escenario. Pero a veces, detrás de un hogar demasiado perfecto, no hay paz, hay vigilancia. Según versiones repetidas durante años en el medio artístico, Rebeca no solo ocupó el rol de esposa, poco a poco habría asumido también el papel de filtro, de frontera, de última palabra. La mujer que en un inicio parecía brindarle estabilidad al niño abandonado, terminó siendo señalada por muchos como la figura que determinaba hasta dónde podía llegar el artista, con quién podía trabajar, qué escenas podía protagonizar, qué rumores podían tolerarse y qué mujeres podían acercarse en exceso. Piensa en ello un momento. Un hombre que había sido ovacionado por millones, que había cantado desde pequeño ante multitudes,
que había cosechado dinero, fama, premios, contratos, terminaba entrando a su propio hogar como si allí existieran normas indiscutibles. Afuera era Pedro Fernández. Adentro, según esa lectura oscura, volvía a convertirse en José Martín Cuevas Cobos, el niño que aprendió que obedecer era una manera de no ser abandonado. Y ahí está la clave. Para alguien marcado por la ausencia, el control puede disfrazarse de amor. Una llamada frecuente puede parecer cuidado. Una pregunta insistente puede parecer interés. Una presencia en el trabajo puede parecer respaldo, hasta que llega el día en que ya no sabes si te protegen o te encierran. En los pasillos de la televisión se comentaba que los proyectos de Pedro no eran solo decisiones suyas, que las escenas románticas podían transformarse en conflicto, que los besos escritos en un guión podían sentirse como traición dentro de su hogar, que algunas actrices no eran vistas como colegas de trabajo, sino como amenazas. Nadie podía demostrarlo todo. Nadie podía abrir la puerta de esa intimidad y exhibirla por completo. Pero el rumor creció porque algo en la conducta pública del cantante parecía alimentarlo. Pedro empezó a resguardar su imagen con una rigidez casi religiosa. No era solo profesionalismo, era temor a manchar la postal, temor a que una escena ficticia encendiera una guerra real, temor a que una mirada, un beso de telenovela, una fotografía de camerino, destruyeran la paz doméstica que él había confundido con salvación. Y Rebeca, según esa versión narrada una y otra vez por la prensa, se convirtió en la guardiana del castillo. Una guardiana severa, una mujer que no necesitaba alzar la voz frente a las cámaras para imponer su presencia. Bastaba con estar, bastaba con observar, bastaba con que todos supieran que detrás del galán había una familia vigilando cada movimiento. Así se construyen algunas jaulas, no con barrotes visibles, sino con silencios, con permisos, con pequeñas renuncias, con límites que un día parecen razonables y años después terminan gobernando toda una existencia. Durante décadas, Pedro defendió esa imagen. Defendió a su esposa, defendió su matrimonio, defendió la idea de que todo estaba bajo control. Pero lo más riesgoso de una jaula dorada es que desde fuera luce como palacio. Tiene fotografías bonitas, hijas hermosas, aniversarios, canciones de amor, entrevistas cuidadas. Nadie percibe el metal cerrándose por dentro. Y mientras México seguía contemplando al charro ejemplar, al esposo fiel, al padre orgulloso, en la sombra se gestaba el golpe que rompería la fachada. Porque una cosa era dominar un hogar, otra muy distinta era intentar dominar una telenovela estelar con millones de pesos, cientos de empleados, cámaras encendidas y una actriz llamada Marjor de Sousa frente a él. Ahí la jaula dejó de ser privada y comenzó el escándalo. Octubre de 2014. Foros de Televisa, luces prendidas, cámaras listas, técnicos aguardando, maquillistas corriendo por los pasillos, productores mirando el reloj como si cada minuto perdido fuera dinero esfumándose. Hasta el fin del mundo no era una telenovela cualquiera. Era la apuesta grande, el proyecto de horario estelar. La maquinaria más poderosa de la televisión mexicana moviéndose con cientos de personas detrás. Y en el centro estaba él, Pedro Fernández, el charro impecable, el esposo modelo, el artista que parecía incapaz de romper un compromiso profesional, pero esa vez lo rompió. De repente, el protagonista se marchó. No al cierre de una temporada, no tras una despedida elegante, no cuando la trama podía acomodarse sin dolor. Se fue cuando la novela todavía necesitaba su rostro, su voz, su presencia, su contrato, su personaje. Y cuando un protagonista abandona una producción así, no solo deja un camerino vacío, deja una herida abierta en toda una empresa. La versión oficial mencionó salud, cansancio, pérdida de peso, desgaste, un cuerpo sometido a demasiadas horas de rodaje. Pedro explicó que ya no podía continuar, que necesitaba detenerse, que su bienestar era prioridad. Sonaba razonable, sonaba humano, sonaba incluso noble. Pero en los pasillos de Televisa, según versiones que empezaron a repetirse con fuerza, la historia no olía a medicina, olía a celos, olía a vigilancia, olía a un hogar que había cruzado la puerta del foro. El nombre que encendió la tormenta fue Marjor de Sousa. La actriz venezolana era su pareja en la ficción y en una telenovela romántica. Eso implica miradas prolongadas, escenas cercanas, besos escritos en el guión, cuerpos que se acercan bajo instrucción del director. Nada extraño para cualquier actor, nada fuera del oficio. Pero para Pedro, según esa versión que la prensa no soltó, cada escena parecía convertirse en una bomba dentro de su matrimonio. Reflexiona sobre eso un momento.
Una cámara grabando ficción, una actriz cumpliendo su labor, un actor interpretando a un hombre enamorado, y afuera del encuadre un rumor creciendo como incendio, que Rebeca Garza Vargas no toleraba aquellas escenas, que la familia aparecía demasiado cerca del set, que la tensión se podía percibir en el ambiente, que el Charro de México ya no actuaba con libertad, sino con temor a lo que sucedería cuando se apagaran las luces. Marjorie no era el problema real, Marjorie era el espejo, la imagen que reveló lo que durante años se había mantenido oculto detrás de aniversarios, fotografías familiares y entrevistas cuidadas, porque una jaula privada puede durar mucho tiempo sin que nadie la note. Pero cuando esa jaula entra a un foro de televisión con productores, actores, técnicos y periodistas alrededor, tarde o temprano alguien escucha el ruido de los barrotes. La producción quedó afectada. Había que reescribir, sustituir, explicar, controlar el daño. David Cepeda tuvo que ingresar en medio del incendio para ocupar el lugar que Pedro dejaba vacío. No fue un simple cambio de reparto, fue una operación de emergencia, una cirugía narrativa realizada con la novela todavía viva, sangrando frente al público. Y Pedro, el hombre que había sobrevivido desde niño a la presión de los escenarios, el artista que sabía cumplir, el profesional que había construido décadas de respeto, quedó marcado por una pregunta venenosa. ¿De verdad se fue por salud? ¿O se fue porque en su casa ya no podía sostener el costo de una escena romántica? Años después, cuando abordó aquellos rumores, admitió que todo eso había generado conflictos en su matrimonio, que su esposa había padecido por lo que se comentaba. Esa frase no cerró el caso, lo abrió aún más. Porque si los rumores lastimaron tanto, entonces la salida de Televisa ya no parecía solo una decisión médica, parecía el sacrificio de una carrera para calmar una tormenta doméstica. Y ahí Pedro perdió algo que ningún premio puede restituir del todo. Perdió la imagen de hombre dueño de sí mismo. Perdió autoridad frente a una industria que no perdona los abandonos. Perdió la sensación de que el público solo veía al cantante, no al esposo acorralado por versiones incómodas. La televisión continuó, la novela continuó, el reemplazo llegó, las cámaras volvieron a rodar. Pero la grieta ya estaba hecha, porque ese octubre no solo cayó un protagonista, cayó la fachada de un hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Y lo peor todavía no había llegado, porque cuando alguien aprende a cerrar puertas para proteger su jaula, un día no solo deja afuera a una actriz, a una novela o a una empresa, también puede dejar afuera a su propia sangre. Abril de 2024. Un teléfono encendido, una cámara sencilla, un hombre mayor mirando al lente como quien contempla una puerta cerrada desde hace demasiados años. No había escenario, no había mariachi, no había alfombra roja, solo un padre con la voz quebrada usando TikTok como último puente hacia el hijo que alguna vez fue niño, estrella y herida al mismo tiempo. Su nombre era José Luis Cuevas, el padre de Pedro Fernández, y lo que hizo ese día no fue una entrevista común, fue una súplica pública, una de esas escenas que incomodan porque no pertenecen al espectáculo, aunque terminen devoradas por él. Un hombre mayor marcado por el tiempo, pidiendo perdón frente a desconocidos, porque según su propio dolor ya no hallaba otra manera de llegar hasta su hijo. Reflexiona sobre eso un instante. El mismo hombre que en la memoria de Pedro aparece ligado a los años difíciles, a la infancia acelerada, a las giras, a las ausencias. Ahora parecía reducido a una pantalla. Ya no estaba detrás de un prodigio infantil. Ya no estaba cerca del negocio, de los contratos, de los viajes. Estaba frente a una cámara pidiendo una oportunidad antes de que el tiempo le cerrara la boca para siempre. Según lo que se difundió entonces, José Luis reconocía una culpa antigua, no haber estado como Pedro lo necesitaba cuando era pequeño, no haber acompañado por completo a ese niño que a los 7 años ya cargaba un traje, una agenda artística y un calendario de adulto. No haber comprendido que un hijo no solo necesita carrera, necesita presencia, no solo necesita escenario, necesita hogar, no solo necesita aplausos, necesita un padre cuando llega la noche y el hotel queda en silencio. Y ahí la historia se volvió cruel, porque el perdón llegó tarde, demasiado tarde. Cuando Pedro reaccionó, no hubo abrazo, no hubo reconciliación pública, no hubo esa escena que la televisión mexicana habría convertido en melodrama. El hijo célebre corriendo hacia el padre anciano, las lágrimas, la música de fondo, el cierre perfecto. No, lo que llegó fue distancia, frialdad, una frase que sonó como puerta cerrada. No le sorprendía, no le sorprendía. 4 palabras capaces de congelar una vida entera. Porque detrás de esa respuesta no hablaba solo un cantante adulto, hablaba el niño que tal vez esperó demasiado.
Hablaba el hombre que decidió que algunas heridas ya no se negocian. Hablaba José Martín Cuevas Cobos, no el ídolo, no el charro sonriente, sino el hijo que un día dejó de esperar. Pedro dejó claro que muchas cosas pertenecían al pasado, que habían sido relevantes y después dejaron de serlo. Esa idea suena simple, pero es brutal. Porque cuando alguien afirma que su propio padre dejó de importar, no está hablando de una discusión familiar, está hablando de una amputación emocional. Y entonces surgió otra figura, el abuelo materno, el hombre al que Pedro ha colocado, según sus propias declaraciones y relatos familiares, en el lugar que su padre biológico no pudo ocupar. Para él, ese abuelo no fue un pariente más, fue guía, refugio, presencia. El verdadero sostén en la etapa donde más necesitaba una mano adulta que no lo empujara, sino que lo cuidara. Pero aquí está lo más doloroso. A veces una herida legítima no permanece quieta, crece, se endurece, se convierte en ley. Pedro pudo haber sido un niño abandonado emocionalmente, sí. Pudo haber tenido motivos profundos para protegerse, sí. Pero cuando esa protección se transforma en muro, el muro no distingue entre justicia y castigo, solo cierra, y la sangre quedó afuera. La historia de José Luis Cuevas no concluyó como un perdón televisado, concluyó como una advertencia. Porque si Pedro fue capaz de mirar hacia su propio padre y afirmar que aquello ya no movía nada en su interior, entonces la pregunta era inevitable: ¿cuántas personas más habían quedado del otro lado de esa misma puerta? Antes de que esa respuesta llegara con su hija, su nieto y una guerra familiar todavía más amarga, había otro nombre esperando en la sombra. Un hermano, un hombre con la misma sangre, pero sin lugar dentro del castillo. El siguiente nombre no surgió con una demanda millonaria ni con una cámara de TikTok pidiendo perdón. Apareció en 2010 bajo las luces frías de un reality musical. TV Azteca, la Academia Bicentenario. Un escenario donde jóvenes desconocidos subían a cantar como si cada nota pudiera transformarles la existencia. Y entre ellos estaba un hombre con un apellido imposible de ignorar: Gerardo Fernández, el hermano de Pedro. Solo eso bastaba para convertirlo en noticia. Porque en México, cuando alguien lleva la sangre de un ídolo, el público no escucha primero la voz, escucha el apellido. Y cuando Gerardo apareció ahí, muchos imaginaron la historia perfecta. El hermano menor siguiendo los pasos del gigante, el artista consagrado apoyando al de casa, una llamada de aliento, una visita sorpresa, un consejo antes de cantar, una escena familiar que la televisión habría explotado hasta las lágrimas. Pero no llegó. No hubo abrazo frente a las cámaras, no hubo respaldo público contundente. No hubo ese momento donde Pedro Fernández apareciera para decirle al país que aquel hombre no era solo un concursante más, sino su sangre, su hermano, su familia. Según lo que Gerardo dejó entrever en entrevistas y relatos retomados por la prensa, la distancia no era reciente, venía de mucho antes, de cuando él era apenas un niño y Pedro ya había salido de casa para construir su propia vida, su propio matrimonio, su propio castillo. Reflexiona sobre eso un instante. Gerardo tenía apenas 2 años, según esas versiones, cuando la figura del hermano famoso empezó a convertirse en algo lejano, no en una presencia diaria, no en alguien sentado a la mesa, no en el hermano mayor que enseña, cuida, regaña, acompaña, sino en una imagen de televisión, una portada, una voz en la radio, un apellido que brillaba afuera, mientras dentro de la familia dejaba una sombra. Eso es lo cruel de algunas distancias. No hacen ruido, no estallan de golpe, se vuelven costumbre. Primero falta una llamada, luego falta una visita, después falta una Navidad, un cumpleaños, una comida, y un día descubres que la persona sigue viva, sigue famosa, sigue sonriendo ante millones, pero para ti ya parece más un extraño que un hermano. La sangre no siempre grita, a veces se queda esperando. Y la escena más dura, según el relato que circuló con los años, habría ocurrido en torno a la boda de Pedro. Una boda debería ser la puerta abierta de una familia. El día donde incluso las diferencias se sientan en la misma mesa, donde los apellidos se reúnen, donde los hermanos miran al novio y recuerdan que antes de la fama hubo infancia, hubo hogar, hubo origen. Pero para Gerardo, según su versión, esa puerta no se abrió. Se dijo que no recibió invitación formal. Se dijo que cuando intentó acercarse, terminó enfrentando la frialdad de una lista de invitados. Una lista, mira lo que eso significa. Un hermano reducido a un nombre que no aparece en un papel. Un vínculo de sangre detenido por seguridad. Una entrada negada no por un enemigo, no por un desconocido, sino por el sistema cerrado que rodeaba al hombre que llevaba su mismo origen. No hace falta imaginar gritos.
A veces la humillación más grande ocurre en silencio. Un guardia diciendo que no. Un acceso bloqueado. Un apellido que no basta. Un hermano parado afuera mientras adentro se celebra una familia nueva. Y ahí la historia de Pedro deja de ser solo el resentimiento contra un padre, porque muchos podrían decir que José Luis Cuevas le falló, que el niño de 8 años tenía razones para levantar un muro. Pero Gerardo no era el padre que tomó decisiones sobre su infancia. Gerardo era otra víctima del mismo incendio familiar, un hermano que también quedó fuera cuando Pedro decidió que su mundo empezaba y terminaba dentro de la casa que había formado con Rebeca. Según la lectura más amarga, la familia Fernández Garza no solo protegía su intimidad, la blindaba. Cerraba el paso a todo lo que oliera a raíz anterior, a familia de origen, a pasado incómodo. Padre, hermano, recuerdos, reclamos. Todo quedaba fuera de la muralla. Y Pedro, el hombre que cantaba sobre amor, hogar y tradición, guardó silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier declaración. Porque a veces no hace falta expulsar a alguien con palabras. Basta con no defender su lugar. Basta con permitir que lo borren. Basta con mirar hacia otro lado mientras la sangre queda parada en la puerta. Pero todavía faltaba la herida más profunda. Porque cuando un hombre aprende a cerrar la puerta al padre y al hermano, el siguiente golpe puede caer sobre la generación que viene detrás. Y esa vez ya no sería Gerardo esperando afuera. Sería una hija, un yerno y un niño pequeño atrapado en medio de una guerra familiar. A comienzos de 2014, mientras Televisa se preparaba para el incendio que llegaría meses después, otra historia ya estaba ardiendo lejos de los foros. No en la pantalla, no bajo reflectores. En una casa joven en San Antonio, Texas, donde Osmara Cuevas, la hija mayor de Pedro Fernández, intentaba empezar una vida propia junto a Christopher Dubois. Una boda, un embarazo, una familia nueva. Para cualquier padre habría sido motivo de alegría. Un nieto en camino, una hija construyendo su destino, un hogar distinto, lejos de México, lejos del apellido famoso, lejos del control cotidiano. Pero según las versiones que después circularon con fuerza, para Pedro y Rebeca aquello no se sintió como una bendición, se sintió como una amenaza. Porque Osmara ya no estaba solo bajo el techo de sus padres. Estaba con su esposo en otro país, en otra dinámica, con un hijo formándose dentro de ella. Y cuando una familia se acostumbra a decidirlo todo, la independencia de una hija no parece madurez, parece pérdida. 3 meses nada más. Según el relato atribuido a Christopher, apenas 3 meses después de la boda, Pedro y Rebeca habrían viajado a Texas para intervenir, no como abuelos emocionados, no como padres dispuestos a acompañar, sino como una fuerza que entraba a recuperar lo que sentía suyo. Osmara volvió a México. El matrimonio quedó partido y lo que debió resolverse en silencio familiar empezó a convertirse en una batalla de versiones, abogados, acusaciones y miedo. Aquí hay que caminar con cuidado porque lo que vino después no fue un simple pleito de pareja, fue una guerra de relatos. De un lado, la familia de Pedro habría sostenido acusaciones muy graves contra Christopher, señalándolo como un peligro para Osmara. Del otro, Christopher negó esas versiones y afirmó que todo había sido usado para separarlo de su esposa y de su hijo, antes incluso de poder construir una vida como padre. Reflexiona sobre eso un instante. Un hombre joven en Texas, casado, esperando un bebé, y de pronto el apellido Fernández se le enfrenta. No solo un suegro famoso, no solo una familia influyente, una maquinaria, dinero, abogados, cámaras, revistas, opinión pública, todo lo que un ciudadano común no puede igualar cuando la pelea deja de ser íntima y empieza a jugarse en los pasillos del poder mediático. Según las acusaciones difundidas desde la otra parte, también habrían existido presiones económicas, documentos, pagarés, movimientos diseñados para dejar a Christopher sin fuerza legal ni financiera. Nada de eso debe tomarse como sentencia definitiva. Pero dentro de la narrativa pública, esas versiones dibujaron una imagen terrible, un padre biológico intentando acercarse mientras una muralla familiar se levantaba cada vez más alta alrededor del niño que estaba por nacer. Diciembre de 2014, Martín Valentino llega al mundo. Un bebé debería unir, un bebé debería bajar las armas, un bebé debería recordarle a todos que hay algo más importante que el orgullo de los adultos. Pero en esta historia, según las versiones más duras, Martín no llegó como puente, llegó como territorio disputado. Y ahí el drama se volvió todavía más incómodo, porque Pedro Fernández, el hombre que durante años había cantado al amor, a la familia, a las raíces, empezó a aparecer públicamente como abuelo protector, y para muchos esa imagen era tierna.
El patriarca con su nieto, el artista orgulloso, el hombre de familia cerrando el círculo, pero para otros la escena tenía una sombra. En 2021, cuando Pedro apareció junto a Martín Valentino, en Feliz Navidad, mi amor, el niño ya no era un bebé, era un pequeño de 7 años, colocado frente a millones de ojos, dentro de una postal musical perfecta. Abuelo y nieto, canción navideña, sonrisas, cámara limpia, una familia aparentemente completa. Pero la pregunta seguía ahí, debajo de la música. ¿Dónde quedaba el padre? Esa es la herida más profunda de esta historia. Pedro, el niño que un día sintió la ausencia de su propio padre, parecía ahora atrapado en una repetición cruel. Proteger a un niño, sí, pero dentro de una estructura donde otro hombre denunciaba haber sido apartado de su lugar, la sangre otra vez quedaba dividida por una puerta cerrada. Y antes de juzgar el final, hay que observar el patrón completo. El padre quedó fuera, el hermano quedó fuera, el yerno quedó fuera y el nieto quedó en medio de una guerra donde cada adulto decía actuar por amor, pero donde el amor empezó a parecerse demasiado al control. Al final, la pregunta no es cuántos discos vendió Pedro Fernández, no es cuántos palenques llenó, no es cuántas veces México cantó con él. La de la mochila azul, yo no fui o amarte a la antigua. La pregunta verdadera es mucho más incómoda. ¿Qué queda de un ídolo cuando las luces se apagan y detrás del escenario solo quedan puertas cerradas? Porque esta historia empezó con un niño de 7 años convertido en producto, un niño con sombrero, sonrisa y una voz demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Un niño que aprendió que el aplauso podía confundirse con amor, que obedecer podía evitar el abandono, que cantar podía mantener cerca a los adultos, aunque por dentro siguiera sintiéndose solo. Y ese niño creció hasta convertirse en Pedro Fernández, el charro impecable, el esposo fiel, el padre orgulloso, el abuelo sonriente, pero también creció con una herida antigua, una herida que, según la lectura más dura de su vida, nunca sanó, solo cambió de forma. Primero fue ausencia, después fue control, después fue silencio, después fue rechazo. Reflexiona sobre eso un instante. El mismo hombre que habría llorado en hoteles siendo niño, lejos de sus padres, terminó construyendo un hogar donde casi nadie podía entrar si no obedecía las reglas del nuevo reino. El padre quedó fuera, el hermano quedó fuera, el yerno quedó fuera, y en medio de todos, un niño pequeño terminó cargando una historia que no eligió. Esa es la tragedia más cruel de Pedro Fernández. No que haya sufrido, muchos sufren. No que haya sido herido, muchos son heridos. La tragedia es que según las versiones que rodean su historia familiar, el niño abandonado pudo terminar repitiendo el mismo patrón que lo marcó. Cambió el escenario, cambió el apellido, cambió la generación, pero la puerta volvió a cerrarse y ahí la jaula dorada muestra su verdadero rostro. Desde fuera parece una familia perfecta. Tiene canciones, navidades, fotos cuidadas, nietos, aniversarios, sonrisas, entrevistas donde todo parece estar en orden. Pero por dentro, según los relatos más incómodos, esa jaula está hecha de miedo. Miedo a perder el control, miedo a que alguien de fuera rompa la versión oficial, miedo a que la sangre antigua regrese a reclamar su lugar. Pedro pudo romper el ciclo, pudo mirar a José Luis Cuevas y decir, no voy a repetir lo que me dolió. Pudo mirar a Gerardo y abrir una silla en la mesa. Pudo mirar a Christopher y entender que un padre, aunque imperfecto, no debe ser borrado sin que la vida entera cobre factura. Pero las historias familiares no siempre se curan con fama. A veces la fama solo compra paredes más altas. Hoy su legado queda dividido en dos mitades. Una canta, la otra acusa. Una llena escenarios, la otra deja preguntas. Una pertenece al México que lo amó, la otra pertenece a las personas que, según sus propias versiones, quedaron afuera de su castillo. Y tal vez esa sea la sentencia más triste. Pedro Fernández pasó la vida cantando sobre amor, familia y raíces. Pero la canción que nadie quería escuchar era la más íntima de todas. La de un hombre que escapó del abandono construyendo una jaula y terminó encerrado dentro de ella. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta historia. Y no te vayas sin suscribirte a Artistas al Descubierto, donde cada semana destapamos los secretos más ocultos detrás de tus ídolos favoritos.